buenas noches, estimados amigos y colegas que nos siguen a través de la página de Bill Lawyer. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión. Hoy, martes 19 de mayo, contamos con la grata participación de Joel Chipana Catalán, quien nos disertará sobre el tema de la nulidad de oficio. Joel Chipana Catalán es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, es profesor de Derecho Civil y Arbitraje en la Universidad San Martín de Porres. Además, es socio de Chipana y Moreno Abogados, asimismo, miembro de Arbitration 360. Antes del inicio de la disertación del día de hoy, hacemos extensiva la invitación a todos los espectadores para que dejen sus preguntas de manera libre en la caja de comentarios. Asimismo, para que compartan la presente sesión con todos sus amigos. Sin más, estimado doctor Chipana, agradecemos su amable presencia y la extraordinaria ponencia que a continuación nos brindará. Procedemos a cederle el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos. Es un gusto poder compartir algunas ideas el día de hoy a través de vuestro portal. Bueno, yo voy a hablar sobre un tema relacionado a todo el paquete, a todo el conjunto de temas que nuestros plenos casatorios civiles nos han ofrecido. Como ustedes saben, son varios los plenos que se han convocado por la Corte Suprema y no todos ellos necesariamente ya han tenido una respuesta por parte de los jueces supremos. Está pendiente, entiendo, el 8º pleno casatorio ya desde hace varios años. También está pendiente el último pleno casatorio que se ha convocado sobre pruebas de oficio, me parece. Existen, sin embargo, otro conjunto de plenos que ya han tenido respuesta, que ya han tenido solución, digamos, tienen precedentes de observancia obligatoria, que deben ser observados con redundancia por los jueces de la República. Y uno de esos plenos está vinculado a analizar la posibilidad de que los jueces puedan declarar de oficio una nulidad. Como ustedes saben, cuando uno entra a un proceso judicial y delimita las pretensiones que tiene, el juez lo único que tiene que hacer es, analizando la posición de las partes, declarar fundada, infundada o improcedente esas pretensiones. De tal manera que la función que tiene el juez en estos casos es pronunciarse sobre lo que se le ha pedido. Eso, entre otras cosas, se ve reflejando y respeta el principio de congruencia que se debe tener al interior de un proceso judicial. Sin embargo, el tema con este, digamos, asunto del 9º pleno casatorio radica en que si es que, por ejemplo, yo voy y inicio un proceso de otorgamiento de escritura pública y el documento que yo presento es evidentemente nulo, la pregunta que se hace es si el juez puede utilizar el artículo 220 que le permite declarar nulidades de oficio y puede, digamos, en su sentencia, señalar que ese documento que yo he presentado para que sirve como base para el otorgamiento de la escritura pública pueda tener esa naturaleza y pueda ser declarado nulo. Aquí es importante tener en cuenta el 220, que es, digamos, la norma madre sobre la cual se hace y se va a elaborar este conjunto de interpretaciones que realizan los jueces supremos. Como ustedes saben, cuando uno se encuentra frente a un pleno casatorio, lo que ocurre es que se invitan a los profesores más representativos y que han estudiado con mayor detalle el tema de ese pleno. Y estos profesores, que son los amicus, lo que hacen es exponer una idea, una posición que tienen sobre la cuestión planteada. Y en este pleno casatorio ocurre que se lo convocó, pero yo siempre he sostenido una posición en el sentido de que fue una convocatoria a un pleno que verdaderamente no tenía mucho sentido, porque la norma es clara, es decir, yo entiendo que los plenos se convocan cuando existe alguna falta de, digamos, entendimiento y uniformidad en cómo se entiende y se aplica determinada norma. Pero en este caso tenemos el artículo 220 que es absolutamente claro cuando dice la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez, cuando ésta sea manifiesta. Entonces, si la nulidad es manifiesta y si estoy yo como juez en un proceso y veo que claramente hay una nulidad evidente, ¿no?, gravitante, el tamaño de una catedral que no la puedo dejar de ver,
yo me pregunto, ¿cómo es posible que yo no voy a aplicar esa facultad que me otorga el 220 del Código Civil, que evidentemente constituye una excepción a la regla general de que yo me tengo que pronunciar sobre lo que las partes me piden, pero que en este caso excepcional, como regla específica, también se me otorga la facultad de poder declarar una nulidad cuando nadie me la ha pedido? Y es que el sentido de la declaración de esta nulidad es que, a diferencia, por ejemplo, de la anulabilidad, en la anulabilidad, la titularidad para solicitarla la tienen únicamente un conjunto de personas que están vinculadas al negocio. Sin embargo, cuando yo hablo de nulidad, la nulidad la puede pedir muchas más personas. Incluso la puede pedir el Ministerio Público. Y ahí, por ejemplo, yo suelto una idea para un tema de investigación si a alguien le interesa el asunto. ¿Cuáles serían los alcances de esa petición de nulidad que podría hacer el Ministerio Público en un proceso penal cuando tenemos el artículo del 220 que nos dice que también es titular de esa acción de nulidad del Ministerio Público? ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, todavía no se ha analizado y de hecho es un tema que va entre el derecho civil y el derecho penal que podría ser bien analizado y bien investigado si a alguien le interesa. Sobre eso no se ha escrito mucho. Entonces, este 220 me da pues esta posibilidad de que yo pueda solicitar una nulidad, o mejor dicho, declarar la nulidad siendo juez cuando nadie me la ha pedido. Y si tenemos una norma tan clara, la pregunta del Pleno no debió de ser si es que esa facultad la tiene el juez, porque evidentemente la tiene el juez. Recuerden ustedes que el juez se debe a la ley y a la Constitución, y si la ley del 220, artículo 220 del Código Civil me dice que puedo solicitarla, puedo declararla, ningún problema yo tendré en declararla. El problema pasa por cuál debe ser ese mecanismo que se debería tener en cuenta, ese protocolo a efectos de que este juez pueda efectivamente declarar esa nulidad cuando nadie le pidió la nulidad, ¿de acuerdo? Creo que ese debió ser el enfoque y en parte este pleno casatorio lo ha desarrollado. Algunas reglas que se han establecido como precedentes de observancia obligatoria en este noveno pleno casatorio, ya la verdad dicen lo que ya conocemos, ¿de acuerdo? No dicen nada nuevo. Sin embargo, me parece importante mencionar una regla que creo que es la mejor regla y el mejor precedente que se ha podido incluir en este pleno casatorio. Pero vayamos en orden. Regla general, si las partes plantean sus pretensiones o sus defensas, la regla general es que el juez únicamente se tiene que abocar a resolver lo que las partes le han pedido, centrando el análisis en esas pretensiones. Regla general, respetas congruencia, respetas todos los principios de la administración de justicia, ¿de acuerdo? Por excepción, porque toda regla tiene una excepción, por excepción, los jueces podrán declarar algo que las partes no le han pedido cuando únicamente lleguemos a la conclusión de estar nosotros como jueces frente a una nulidad, pero no a cualquier nulidad, sino a una nulidad que sea manifiesta, una nulidad evidente. Es decir, que basta que yo esté revisando los documentos y me dé cuenta de que, oye, este es un documento que es nulo, tiene una causal de nulidad. Como me he dado cuenta en primera instancia, yo siendo juez analizando los documentos, entonces se me habilita, se me faculta a efectos de que yo pueda declarar en mi sentencia esa nulidad, pese a que nadie me lo ha pedido, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener clara esa regla general y esa excepción regulada en el 220. Pero en ese camino va a ocurrir lo siguiente, porque si bien es cierto, el juez se va a dar cuenta de que existe un documento nulo y de que yo lo puedo declarar nulo de oficio sin que nadie me lo haya pedido, hasta antes del noveno pleno casatorio teníamos un gran problema, y este problema radicaba en la falta de la garantía de los derechos de defensa que tenían las partes. ¿Por qué? Porque algunos jueces que tenían un activismo, digamos, que tenían una actuación bastante, digamos, pro otorgamiento de derechos, lo que hacían es, el proceso continuaba y recién al final el juez decía, oigan, es cierto que ustedes me han pedido, por ejemplo, resolución del contrato. Saco mi sentencia y en la sentencia les digo, oye, no, acá no hay nada de resolución. ¿Por qué? Porque este contrato que tú me pides que sea resuelto es un contrato nulo. Y lo he declarado nulo por el artículo 220 del Código Civil que me permite declarar nulidades cuando estas nulidades sean manifiestas. En ese caso que tenemos, es cierto que tenemos la aplicación viva del contenido del artículo 220 del Código Civil, pero también tenemos un supuesto de indefensión de las partes, porque las partes no han podido decir nada sobre ese supuesto caso de nulidad. Y eso es algo que el noveno pleno casatorio ha tratado de salvar.
eso es algo que este noveno pleno casatorio ha tratado de regular, porque es cierto que el Código Civil nada dice en relación a... Es cierto que los jueces reconocen la nulidad, pero también es cierto que existe un derecho de defensa de las partes. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora según las reglas del noveno pleno casatorio? Lo que va a pasar es que cuando el juez detecte este documento que es probablemente nulo, para él es nulo porque es una nulidad manifiesta, el juez va a detener el proceso y va a abrir un contradictorio, chiquito, como que un mini proceso. Entonces va a detener ese proceso, por ejemplo, resolución contractual, acá. Detengo el proceso porque me he dado cuenta que acá hay un documento nulo, detengo el proceso y le digo a las partes, expongan lo que ustedes tengan que decir de acuerdo a sus derechos en relación a esta nulidad que yo acabo de descubrir en este documento X. Entonces va a abrir ese contradictorio, le va a dar la posibilidad a las partes de que puedan manifestar sus derechos, sus defensas, exponer su caso sobre esa nulidad, y luego cuando eso ocurra, el juez va a cerrar ese pequeño contradictorio y va a continuar con el proceso de resolución contractual, que es el ejemplo que estoy utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esta es la regla más importante que se ha establecido, porque de esa manera se está garantizando sin ningún problema el derecho de defensa que estas partes vayan a tener y que además es una garantía, es un principio de la administración de justicia que está regulada en la Constitución. De tal manera que en estos supuestos, esa garantía que se otorga para que estas partes puedan acceder a esa posibilidad de defenderse, me parece que es la mejor regla que este noveno pleno casatorio ha establecido. Ahora, como ya se cerró ese contradictorio, el juez va a tener no solamente las demandas y la contestación de demandas sobre el pedido de resolución contractual, sino también va a tener los escritos sobre esa nulidad. Y ahí otra regla que se establece en este noveno pleno casatorio es la relacionada a qué documentos debe tener en cuenta el juez a efectos de poder declarar esa nulidad de oficio. Porque claro, una posición tiene y dice, la doctrina dice, como la norma exige una nulidad evidente, yo no tengo que recurrir a otros medios probatorios para llegar a la convicción de que hay nulidad. ¿De acuerdo? Primera posición restrictiva, solamente debo tener en cuenta ese documento que yo voy a declarar nulo. Y otra posición, que es mucho más permisiva, dice, no, a efectos de poder llegar a la conclusión de que este es un documento nulo, podemos nosotros agarrar los documentos, distintos documentos, y llegar a la conclusión de que existe un supuesto de nulidad. La teoría señala que cuando estamos ante una nulidad de oficio, solamente es procedente cuando la nulidad sea manifiesta. Y esa frase, documento, nulidad manifiesta, debe entenderse en el sentido de que cuando yo veo el documento, me doy cuenta de que es pues nulo, manifiestamente nulo. Porque si voy a necesitar otro conjunto de documentos para llegar a la conclusión de que hay nulidad, ya no va a ser una nulidad manifiesta, pues. ¿Por qué? Porque necesito la ayuda de otros instrumentos a efectos de construir ese supuesto de nulidad y aplicarlo al caso concreto, que no es mi caso. En cambio, en el otro supuesto, se necesita un conjunto de documentos y recién voy a llegar a la nulidad. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema en relación a estas dos posiciones? La Corte Suprema dijo en el noveno pleno casatorio, el juez puede valerse del análisis de otros documentos a efectos de llegar a la conclusión de que estamos ante una nulidad. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado ahí con esa regla que ya se ha establecido como precedente de observancia obligatoria. Pero el proceso tiene que seguir y vamos a llegar a la etapa de la sentencia. Y cuando yo llegue a la etapa de la sentencia en la que voy a fallar como juez ante un pedido de resolución contractual, yo voy a verme frente a dos posiciones, frente a dos posibilidades. La primera posibilidad está relacionada al supuesto en el que yo me voy a dar cuenta, luego del contradictorio que he abierto y luego de que las partes han emitido su opinión, luego de que las partes me han dicho lo que creen conveniente a sus derechos en relación a esa nulidad, no a la resolución del contrato, sino a la nulidad, yo voy a llegar a la conclusión como juez y diré, bueno, sí, pues tienes razón, lamentablemente esto no es nulo, porque me acaban de presentar medios documentales, medios probatorios, en donde me doy cuenta yo de que estuve en un error al inicio. Es decir, si bien es cierto, cuando estaba analizando el documento me di cuenta que podía ser nulo, abrí el contradictorio, les pregunté a las partes, ¿qué tienen que decir sobre esto? Me respondieron las partes, analizo la posición de las partes y llego a la conclusión de que mi primera premisa, de que mi primera idea sobre la existencia posible de la nulidad
no es tal. En ese primer supuesto, cuando yo vaya a emitir mi sentencia, lo que tengo que hacer es, en la parte considerativa de mi sentencia, establecer los lineamientos y los argumentos relacionados a por qué en un momento pensé que era nulidad, pero luego me di cuenta de que no era nulidad. Y señalar simplemente en esa parte considerativa esa argumentación. En la parte resolutiva, obviamente me voy a pronunciar sobre la resolución del contrato, que es lo que me pidieron en un inicio los accionantes, ¿de acuerdo? Pero la otra posibilidad radica en que luego de que yo me di cuenta de que podía existir nulidad, luego de que yo abro el contradictorio y le permito a las partes que presenten sus escritos relacionados a esa nulidad, hago el análisis conjunto y llego a la conclusión de que efectivamente hay una nulidad. En ese segundo escenario, cuando se prueba, yo puedo argumentar y puedo decir que hay nulidad manifiesta, lo que voy a hacer es exponer las razones en mi sentencia de por qué, parte considerativa, por qué hay nulidad, y luego en la parte resolutiva tendré que declarar esa nulidad, la nulidad de ese documento, porque estoy ante un supuesto de nulidad manifiesta, y además reconocer el derecho de las partes que han tenido para poder defenderse en ese pequeño contradictorio que yo he abierto en ese interín. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros tengamos estas reglas. Hay otras reglas también que están relacionadas a la eficacia, por ejemplo, ¿no? Supuestos de condiciones que están mencionadas en este noveno pleno casatorio, pero la verdad es que yo no creo que tengan mucho sentido, porque acá únicamente estamos hablando de una nulidad manifiesta, y la nulidad manifiesta debe entenderse en sus propios términos. Esto es que siempre se ha permitido en la legislación peruana que un juez pueda declarar de oficio una nulidad a condición de que la nulidad sea manifiesta, pero además se ha agregado a través del noveno pleno casatorio esta posibilidad que tienen los jueces y este deber que deberían tener esos jueces para que puedan decirles a las partes que manifiesten lo que consideren conveniente a su derecho en relación a ese pedido a esa situación de nulidad manifiesta que existe en el caso. ¿De acuerdo? Ahora, este noveno pleno casatorio también ha modificado algunos plenos casatorios anteriores. Recuerden ustedes el primer pleno casatorio y el cuarto pleno casatorio, donde se han establecido reglas muy duras y además desconociendo el contenido del artículo 220 del Código Civil. Recuerden ustedes el primer pleno casatorio que estaba relacionada a la transacción judicial, es decir, si la transacción extrajudicial tiene calidad de cosa juzgada, ¿sí o no? Y el primer pleno casatorio dijo que sí tiene calidad de cosa juzgada, desconociendo toda la abundante y siglos de doctrina que se han relacionado al estudio de la transacción extrajudicial. La transacción extrajudicial es un contrato, y un contrato no puede tener calidad de cosa juzgada, pero nuestros jueces supremos dijeron, tiene calidad de cosa juzgada, y como tiene calidad de cosa juzgada, puede ser planteada como una defensa previa. De tal manera que ahí tenemos un gran error. Pero en este primer pleno casatorio de taquito, se señaló que los jueces no pueden declarar nulidades de oficio. Y esto es algo que yo he criticado siempre, y esta es una de las razones por las que en muchas circunstancias yo siempre he sido renuente a el contenido de muchos plenos casatorios. Porque los plenos casatorios lo que hacen en muchos casos es de repente incluso crear normas de manera indirecta. Y el Poder Judicial, amigos, lo que tiene que hacer es resolver casos concretos. Y el Poder Judicial no es un poder legislativo. El legislativo es el que tiene que dar normas, el que tiene que establecer las leyes. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que la finalidad de los plenos casatorios es loable y se respeta porque quieren uniformizar, quieren establecer criterios, pero me temo que en muchos casos los criterios que se han establecido, en vez de generar certezas, han creado inconvenientes, han creado dudas, como ese caso, por ejemplo. Incluso han desconocido la propia ley, como ese primer pleno casatorio que decía, los jueces no pueden declarar de oficio la nulidad. Pero yo tengo el 220 del Código Civil que me dice, los jueces pueden declarar la nulidad de oficio cuando sea manifiesta. Entonces tengo pleno casatorio, tengo ley, ¿a quién me debo? ¿Al pleno casatorio o a la ley? Yo opto por deberme a la ley, evidentemente tengo que irme a la ley, el respeto de la ley y la Constitución es lo que priman en un Estado de Derecho, pero ese primer pleno casatorio dijo algo diferente. Lo mismo ha ocurrido con el cuarto pleno casatorio, en donde también se han establecido normas que ahora han sido nuevamente, rediseñadas
por este noveno pleno casatorio relacionado a la nulidad de oficio. Así que, amigos, valgan estas ideas, estas pequeñas reflexiones sobre la nulidad de oficio y cómo esta ha sido desarrollada en el noveno pleno casatorio. Si tienen alguna pregunta, yo con el mayor gusto las puedo absolver, y no pierdo la oportunidad para invitarlos también a un curso sobre desalojo que se inicia la próxima semana. Toda la información está en mi página de Facebook o en la página de mi estudio, Chipana y Moreno Abogados. Es un curso súper práctico en 3 sesiones. Así que me pueden escribir a las redes ahí para darles mayor información con el mayor gusto. Y agradecer a los amigos de B-Lawyer y felicitarlos por esta serie de transmisiones, que sin duda ayudan mucho porque nos permiten tener, digamos, un supuesto aprovechamiento, un claro aprovechamiento del tiempo que tenemos de confinamiento a raíz del estado de emergencia en el que vivimos. Así que nuevamente agradecerles a nuestros amigos de B-Lawyer, síganlos, tienen una página muy completa que tiene mucha información. Y si quieren, yo he escrito algo sobre el noveno pleno casatorio, también se los puedo compartir sin ningún problema. Es más, lo voy a enviar a B-Lawyer el artículo para que lo pueda publicar en su página. Así que ahí lo podrán descargar. Es un artículo corto, pero donde también hay algunas ideas que ustedes podrían, digamos, estudiar para que el tema les quede mucho más claro. Yo creo, para terminar, que este es un pleno casatorio que, si bien es cierto, podría ser innecesario en muchos sentidos. La valía de este radica en la obligación que tienen los jueces de permitirles a las partes que puedan ejercer su derecho de defensa en relación a lo que ese juez va a declarar como nulo de oficio. Yo creo que esa es la regla más importante en este punto. Naturalmente, junto con esas reglas que han modificado el primer y el primer y el cuarto pleno casatorio, ¿sí? Y bueno, muchas gracias y atentos, yo atento a sus interrogantes, si es que tienen alguna. Si no, nuevamente invitarlos a que me sigan en mis redes, y gracias nuevamente a B-Lawyer por la oportunidad y por la invitación que me han hecho el día de hoy. Muy agradecido con la ponencia del doctor Joel Chipana Catalán. De parte de B-Lawyer agradecemos nuevamente la participación el día de hoy. Y bueno, tenemos una pregunta de parte del público que dice lo siguiente. Doctor Chipana Catalán, ¿la teoría del grupo de sociedades y el levantamiento del velo societario son lo mismo de acuerdo al artículo 14 de la ley de arbitraje? No escuché la última parte porque se cortó. Me quedé artículo 14. Vuelvo a repetir. ¿La teoría del grupo de sociedades y el levantamiento del velo societario son lo mismo de acuerdo al artículo 14 de la ley de arbitraje? A ver, el artículo, primero no sé por qué me preguntan eso, porque no tiene nada que ver con el tema, pero lo respondo con mucho gusto. El artículo 14 de la ley de arbitraje regula la figura de las partes no signatarias, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, para entrar a un arbitraje, yo necesito tener un convenio arbitral que esté incluido en un contrato o en un documento independiente relacionado a un contrato. Es decir, la puerta para entrar al arbitraje es que necesito convenio arbitral. Si no tengo convenio arbitral, no puedo entrar al arbitraje, tendré que irme a la jurisdicción ordinaria. ¿Ok? Sin embargo, la excepción a esa regla está representada por el artículo 14, que hace mención a una serie de supuestos. Y dentro de esos supuestos se permite que una parte, ojo, no estoy hablando de tercero, estoy hablando de parte, una parte que no ha firmado el convenio arbitral vaya a un arbitraje. Por eso es que la figura se llama partes no signatarias del convenio arbitral. Y dentro de esa doctrina se pueden incluir los grupos de determinado, o las empresas de determinado grupo empresarial, cuando se verifiquen los propios supuestos del artículo 14, que es ya tema de otra transmisión. Así que directamente no se hace referencia al levantamiento del velo societario, ojo, pero vía interpretación tú podrías jalar a otros sujetos de derecho a un arbitraje, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que ese artículo 14 te establece. Por ejemplo, que exista un beneficio que esa parte que no firmó vaya a tener, pero que ese beneficio se desprenda de ese contrato en donde está el convenio arbitral que tú no firmaste.
Entonces ahí la lógica dice, oye, si tú te vas a beneficiar de este contrato, pero tú no has firmado el contrato, y en ese contrato se ha originado una controversia que va a ir a un arbitraje, y tú como beneficiario de lo que ese contrato establece, también tienes que entrar a este arbitraje porque algo tendrás que decir. Entonces hay algunos supuestos como esos en donde ese artículo es perfectamente aplicable. Nada tiene que ver con nulidad de oficio, pero igual la respuesta queda ahí. Perfecto, doctor. Tenemos por último la pregunta de Quispe Puma Yuri Orlando, quien nos dice, si ya existe una sentencia de otorgamiento de escritura pública en mérito a un título nulo, ¿podría iniciar un proceso de nulidad? Puedes iniciar un proceso de nulidad siempre y cuando te encuentres dentro de los plazos para demandarlo. Recuerden que en casos de nulidades plenas tienes un plazo de 10 años, pero claramente ahí tendrías que construir el caso, ¿no? Pero sí, podrías plantearlo sin ningún problema, siempre y cuando, repito, tu plazo para accionar esté vigente. Si no, digamos, no tiene ningún sentido que puedas plantear algún tipo de pretensión. Listo. Muchas gracias a toda la comunidad jurídica. Nuevamente, gracias, doctor Chipana Catalán, por brindarnos un espacio de conversatorio para hablar sobre el tema de la nulidad de oficio. Ha hablado acerca sobre plenos casatorios, lo que está dispuesto en el Código Civil y, en suma, lo que está en la práctica jurídica. A todos los que nos están viendo, le pedimos que compartan esta transmisión a todos sus amigos. Y doctor Chipana, hasta una siguiente oportunidad. Aprovechamos la ocasión para recordarles que el día de mañana continuaremos con nuestras sesiones virtuales. Mañana nos acompañará Vanessa Sea con el tema de los títulos valores. A la misma hora, esperamos que estén conectados a la transmisión de BillLawyer. Y muchísimas gracias, doctor Chipana Catalán, nuevamente. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós.